Buenas tardes, amadas amigas y hermanas. Es un gusto estar de nuevo con todas ustedes. Una disculpa porque la semana pasada, pues muchas iglesias estuvieron celebrando cultos especiales sobre los acontecimientos finales de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Y bueno, por respeto también a nuestros hermanos y sus estudios, fue que decidimos suspender el estudio, pero vamos a seguir con el tema que quedó, que sería la continuación que estuvimos viendo hace 8 días sobre la fe. Quisiera decirles que ya este es el último tema que vamos a ver respecto a la fe. Vamos a continuar con otras doctrinas, pero me gustaría, antes de continuar, haciendo una oración. Después vamos a empezar con una breve introducción para recordar lo que vimos hace 8 días y de ahí pues damos paso al tema del día de hoy. Vamos a hacer oración. Nos da gusto saber de muchas de ustedes, de las acciones de gracias, muchas de ustedes también en oración. Por ahí nuestra hermana Laura pedía oración para ella, para Saomi, que Dios le dé sabiduría tanto a nuestra hermana como a nuestro hermano para poder guiar a Saomi y a Mateo en su vida espiritual. También una hermanita que se llama Fabiola, ella pide por su situación matrimonial, por nuestra hermana Lulú, porque pues ella es madre soltera y está con sus dos niños, con su profesión, por nuestra hermana Rocío, que ha estado pues un poquito pues por la edad con sus síntomas, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí va, y por todas nuestras hermanas que han estado comunicando con nosotros, que nos han estado pidiendo apoyo en oración, pues crean que las tenemos presentes. Y bueno, pues vamos a comenzar orando a Dios que nos dé un corazón dispuesto, nos conceda sabiduría de lo alto para poder meditar y comprender en el tema de hoy. Oremos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos concedes estar aquí. Mi Dios, antes que nada, te queremos pedir, Padre, y personalmente yo, que perdones mis pecados. Perdona nuestras faltas, Señor, que muchas veces cometemos delante de ti. Sabemos que estamos en ese proceso, siendo más y más conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tu unigénito, pero muchas veces, Señor, seguimos fallando. Por favor, cambia nuestra vida y transfórmala todos los días. Ayúdanos, Señor, a dejarnos dominar por tu Espíritu que ahora mora en nuestros corazones y nuestra vida. Que las decisiones, que los pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestras acciones reflejen verdaderamente una vida gobernada por ti. Que tú permitas que todas estas mujeres y señoritas que están escuchando, que no te conocen, que no tienen temor de ti, tú puedas librarlas de esta maldad, de esta influencia, principalmente que viene de Satanás, y puedan llegar a recibir ese nuevo nacimiento que solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo les puede conceder. Que su vida sea cambiada como lo ha sido con mi vida y con la vida de muchas de nosotras, mi Dios. Por favor, Padre, cual sea la situación que estén experimentando mis amadas amigas y hermanas y tu servidora, te pido, mi Dios, que tú puedas ayudarnos, que tú tomes el control total, Señor, de toda esta situación y que tú puedas darnos, Padre, juntamente con esto la salida y que podamos entender cuál es tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pido de manera especial, mi Dios, me concedas de tu sabiduría y uses mi vida, que yo sea instrumento en tus manos, mi Dios, para poder dar este tema el día de hoy. Que tú, Padre, me permitas fluidez y a mis amadas amigas y hermanas que están escuchando les puedas dar entendimiento y sabiduría para recibirlo. Todo, Padre, lo dejamos en tus manos, confiando en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo el texto de Efesios 2, del 8 al 10, y estuvimos haciendo énfasis sobre el proceso que nos conduce a la salvación. Ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios nos da el apóstol Pablo esa pauta o ese orden en el cual llegamos a la salvación, y estuvimos entendiendo que hay una causa principal por la cual somos salvas, que en este caso es la gracia de nuestro Señor y de nuestro Dios, que Él quiso concedernos sin merecerlo, pero también hay un medio por el cual nosotros podemos obtener la salvación, que es exclusivamente expresando la fe en nuestro Señor Jesucristo.
¿verdad? O en otras palabras, como lo veíamos en la fe mesiánica, en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y también entendíamos que la naturaleza de la salvación es un don, es un donativo, es un regalo que proviene directamente de Dios. Así que no participa el hombre en la salvación, sino todo esto lo da Dios por completo. Y entendíamos también cuál es el método erróneo que a veces llegamos a aplicar o a pensar que es el correcto para obtener la salvación. Pero el pasaje de Efesios nos aclara y nos vuelve a decir que no es por obras. Por obras nuestras no obtenemos la salvación. Por nuestros esfuerzos no obtenemos la salvación, porque entendíamos cuál es nuestra naturaleza real, que es una naturaleza caída, corrupta. Así que no podemos, nuestras obras no son buenas, en otras palabras. Pero también entendíamos que al expresar fe en nuestro Señor Jesucristo y al recibir esa gracia de parte de Dios, nuestra vida y nuestra fe, estamos creadas o creados para buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano por medio de Cristo para que anduviésemos en ellas. Y entonces un repaso sería, si están ustedes apuntando y tienen por ahí libreta y lapicero, si ustedes están dispuestas a compartir este tema, sería importante para repasar la siguiente pregunta. Número 1, ¿por qué causa somos salvos o por qué causa somos salvas? Bueno, la respuesta ya la sabemos. Por la causa es la gracia que viene de Dios, ¿verdad? Por medio, número 2, ¿por medio de qué somos salvos? Aquí está ya específicamente la palabra medio. ¿Por qué medio somos salvos? Bueno, por medio de la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Obviamente entendiendo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿por qué el Cristo y por qué el Hijo de Dios? Número 3, ¿por qué medios no somos salvos? ¿O por qué medios no somos salvas? Bueno, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y también porque nuestras obras no son buenas delante de Dios. Y número 4, ¿para qué somos salvos o para qué somos salvas? Bueno, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es importante dar este repaso para que no haya confusión en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Recordemos y vuelvo a recalcar que somos salvas exclusivamente por la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, no por méritos ni esfuerzos humanos. Solamente llegamos a la salvación expresando y comprendiendo que en la fe de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, porque es una gracia, es un regalo de Dios para la humanidad. Bien, pues vamos a ver la lección número 4. El tema sigue siendo la fe, pero la lección número 4 lleva por título La fe que produce obras. Repito, la fe que produce obras como una evidencia de la salvación. La fe que produce obras como una evidencia de salvación. Y es importante entender el tema. La fe que produce obras como una evidencia, ¿verdad?, de salvación. Recalco, ya hemos dicho que exclusivamente todo ser humano en esta tierra llega a la salvación genuina expresando una fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero bueno, es importante mencionar que esta fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, produce obras, que es lo que dice el título. Produce obras, es decir, las buenas obras que menciona en Efesios capítulo 2, versículo 10, son la evidencia de una fe genuina. ¿Y cómo es esto? Lo vamos a ir explicando en el transcurso de esta tarde. Pero bueno, me gustaría que se quedara como texto clave y que sí se lo memoricen. Yo sé que ahorita por la pandemia es muy difícil no estarle revisando a todas, pero como un propósito personal, estar memorizando estos textos claves, y esto nos sirve para dar respuesta más fácilmente citando la Escritura.
y el texto clave es Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a analizar, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos que entender que aquí la palabra circuncisión e incircuncisión solamente está dando alusión a grupos de personas. Los de la circuncisión en este caso eran todos los judíos y los de la incircuncisión todos los gentiles, o en otras palabras, todos los que no son judíos o descendientes de la nación judía. En este caso, en el club de los incircuncisos entraríamos todos nosotros o todas nosotras. Pero aquí está haciendo el énfasis. En Cristo Jesús, esta obra de la circuncisión, lo que hace el hombre, lo que practica, se haya circuncidado o no, no vale nada. No vale nada. Pero sí vale la fe que obra por el amor. Entonces, ahí ya hay un vestigio y un destello que tenemos que entender. ¿La fe produce obras? Sí. Y esto es una evidencia. Esto realmente confirma si verdaderamente hemos llegado a la salvación genuina. Y vamos a examinar un pasaje en específico que habla de este tema, para poderlo entender más fácilmente. Y vamos a dirigir nuestras Biblias a el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 14 al 26. Y vamos a ir desglosando poco a poco estos pasajes para entender esto que estamos queriendo decir el día de hoy. Recalco, ¿cómo obtenemos la salvación? Solamente expresando fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero esa fe que expresamos produce obras como una evidencia de que realmente hemos llegado a la salvación. Y bueno, vamos a leer lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Y esa palabra subráyenla. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí está, dice. La otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y este versículo es importante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Esta palabra la subrayamos: muéstrame. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, otra vez subrayamos, mi fe por mis obras. Bueno, vamos a dejar un poquito aquí para ir entendiendo la primera parte. Es importante, hermanas, aclarar y decir esto, que hay una fe pasiva y también existe una fe activa. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué tipo de fe nos salva? Esa sería la pregunta. Si yo en este momento estoy diciendo que hay una fe pasiva y una fe activa, entonces, ¿qué tipo de fe nos salva? Bueno, para empezar, la fe pasiva es aquella que no produce obras. Es aquella en la que no se evidencia, en la que no se muestran, en la que no se ven las obras. Pero hay otra fe activa en la cual es evidente que hay obras. Es una persona que ha expresado fe en nuestro Señor Jesucristo y realmente su estilo de vida,
su andar, su obrar, refleja y evidencia que realmente ha llegado la salvación. Entonces, aquí Santiago nos está dando este parámetro. Aquí había personas que creían que eran salvas, pero realmente tenían una fe pasiva. No evidenciaba realmente su fe esas obras y no confirmaba realmente que ya había llegado a la salvación. ¿Y por qué? Noten el versículo 14. ¿Cómo dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice. ¿Notan? Alguien que está expresando, alguien que está diciendo que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y es que a veces puede ser esto un poco contradictorio. Muchas de nosotras podemos decir que tenemos fe, pero realmente nuestro estilo de vida, realmente lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo obramos, las cosas que para nosotros son importantes, no están evidenciando realmente eso. En otras palabras, nuestra vida no está expresando realmente un nuevo nacimiento, ¿se entiende? Porque naturalmente, cuando expresamos fe en Jesús como el Hijo de Dios, y esa es la fe verdadera y genuina, esa fe va a producir como resultado ese fruto, esas obras. Y para todos va a ser evidente, para todos es evidente, todos van a notarlo, todos van a ver que realmente es coherente con lo que está diciendo a cómo está actuando, cómo está viviendo. Y entonces prácticamente esta pregunta tiene su respuesta implícita. ¿De qué le sirve decir que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Pues realmente no, mis amadas amigas y hermanas. ¿Por qué? Porque realmente su fe es pasiva. Y como dice aquí el versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? No sé en quién ha creído, no sé en quién ha expresado fe, porque si su estilo de vida no evidencia esa fe, entonces quiere decir que probablemente no ha llegado a ese nuevo nacimiento, no sabe si realmente está depositando su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces no. Y esto no se está contradiciendo con lo que vimos hace 8 días. Realmente todo ser humano llega a la salvación expresando fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero aquí se evidencia, aquí lo nota la gente si realmente es cierto. ¿Se entiende, mis amadas amigas y hermanas? Y esto nos debe de poner a pensar, si mi vida no ha cambiado y sigue siendo exactamente la misma, y mi deseo, mi gusto, la importancia están en las cosas de este mundo y no en las espirituales, probablemente estás teniendo una fe pasiva, una fe muerta, una fe que no está evidenciando realmente esa fe que has expresado. ¿Se entiende? Pero si tu estilo de vida es obediente a Dios, tu centro es el Señor y su palabra, tu autoridad es la palabra de nuestro Dios, tu forma de actuar, de pensar, de expresar es la palabra de Dios y todo en torno al reino de Dios, entonces ahí la gente evidencia. Y es muy natural. Un ejemplo, cuando estamos platicando con alguna persona, muchas veces se acercan a nosotras porque tienen mucha carga emocional, psicológica, y vienen y nos comentan. Y empiezan a platicarnos, nos generan confianza. Y entonces muchas de ellas van a expresar, ¿sabes qué? Es que yo veo en ti un estilo de vida diferente. Tú cambiaste a como yo te conocía antes, tú ya no eres la misma. Tú hablas todo el tiempo de la palabra, realmente yo veo que tú obras y ahora todo tu centro es la Biblia, Dios, su autoridad. Entonces has cambiado. Algo en ti cambió y es por eso que me acerco a ti porque deseo lo mismo, deseo vivir la vida que tú vives, tu matrimonio se restauró, tus hijos, ¿se entiende? La persona está notando realmente que lo que expresas es coherente.
Ahora, versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí Santiago está usando ahora un ejemplo del estilo de vida cotidiano. ¿Cuántas veces no ha pasado esto con nosotras? ¿Cuántas veces nos han acercado las personas o incluso los hermanos de nuestra iglesia con estas necesidades? Ahora, pensemos, hermanas, si nos están expresando que tienen necesidad, que no tienen qué comer, qué vestir, con qué sustentar a su familia, ¿va a ser lógico y coherente decirles que se vayan en paz y no atender a su necesidad? ¿O no brindar, no obrar conforme a su necesidad? Es ilógico. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. No puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras, porque es algo ilógico, es algo incoherente. No puede ser. Realmente entonces tu fe está muerta. No has expresado fe correcta, no estás entendiendo, no has creído verdaderamente, porque tu vida tiene que evidenciarlo. Tiene que estar coherente con lo que estás expresando. Entonces, la respuesta del versículo 16 a la última pregunta, ¿de qué aprovecha? Pues de nada. No aprovecha de nada. Esta persona a lo mejor se va, pero no hemos suplido su necesidad, ¿se entiende? Es un ejemplo en la vida cotidiana. Y entonces aquí recalca ya en el versículo 17 la razón. Así también la fe, o sea, es lo mismo. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, es importante reflexionar en este momento. ¿Tengo una fe activa? ¿Realmente la fe que he expresado está produciendo obras, está evidenciando que realmente he llegado a la salvación plena? ¿O mi estilo de vida no ha cambiado? Sigue siendo el mismo. Mis intereses son otros. Realmente no puedo evidenciar. Al contrario, la gente expresa de mí que sigo viviendo igual. ¿Se entiende? Es pensar. Esto es pensar y analizar y reflexionar. Ahora aquí igual está diciendo en el versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces ahí viene esta palabra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Notan esta frase importante? Aquí le está diciendo, ok, tú dices que tienes fe pero no tienes obras. Ok, entonces tu fe es pasiva. Bueno, muéstrame tu fe, evidencia, muéstrame. Lo quiero ver, ¿se entiende? Muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe, y vean esa frase última, por mis obras. ¿Qué está diciendo? Yo sí te voy a mostrar con hechos. La fe que yo expreso en automático y naturalmente va a evidenciar en qué he creído, en quién he creído. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. A lo mejor para ustedes ahorita es un poco confuso, es mucha información, pero el mismo pasaje va desglosando y nos va apuntando hacia lo que tenemos que entender. Es incoherente, hermanas, decir que tenemos fe y no obras, porque realmente nosotros vamos a mostrar nuestra fe por medio de las obras, porque esa es la evidencia de nuestra fe verdadera. Y aquí empieza, en los siguientes versículos, empieza a darnos otros puntos importantes. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vuelve a decir lo mismo. ¿Se dan cuenta que el versículo 20 está recalcando lo que ya dijo en el versículo 17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el versículo 20 está diciendo lo mismo. Mas quieres saber
hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, tú has expresado fe, pero si realmente no hay muestra, no hay evidencia, porque tus obras no están, estás pasivo, entonces es muerta. Realmente no has creído, realmente no has nacido de nuevo. ¿Se entiende? Ahora, versículo 21. Aquí tenemos que prestar mucha atención. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis, y eso subráyenlo, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí a lo mejor van a entrar en un punto de controversia. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Pero vamos a explicarlo. Ahora, es importante analizar lo siguiente. Vamos a desglosar y vamos a ir al Antiguo Testamento, donde está citando esto, para poder entender a qué se refiere. Gracias a Dios que en el Antiguo Testamento está el respaldo de todo esto que estamos enseñando en esta hora. Ahora dice, versículo 21 y 23. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora vamos a hacernos 3 preguntas, y estas 3 preguntas sí me gustaría que las escribiéramos para entender todo esto que acabamos de leer. Entonces vamos a hacer 3 preguntas. Les doy tiempo a que tengan a la mano hojita y lapicero. Si no escriben estas 3 preguntas, se les va a dificultar para poderlo comprender mejor. Ahora, pregunta número 1. ¿Cuándo y por qué fue justificado a Abraham? Repito la pregunta. ¿Cuándo y por qué fue justificado a Abraham? Ahí pueden anotar Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora, yo sé que por cuestiones de tiempo no me va a dar oportunidad de explicar todo sobre la vida de Abraham. Pero bueno, Abraham es considerado el padre de la fe, fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento y bueno, de momento hay un cambio en el actuar de Abraham. Antes del capítulo 15 podemos notar a un Abraham que, bueno, engaña, a un Abraham que por cosas y bienes materiales decide entregar a su mujer, miente. Vemos a un Abraham con duda, vemos a un Abraham temeroso, pero algo sucede en el capítulo 15. Dios le dice claramente a Abraham que él ha sido escogido juntamente con Sara, su mujer, para que de él emane y surja a aquella descendencia que le va a dar lugar en esta historia y en esta humanidad al Mesías, a aquel Salvador que ya había sido mencionado en Génesis 3:15, a aquel que iba a derrotar a Satanás y a toda la descendencia de Satanás. Y entonces imagínense qué hermoso que Dios le esté expresando esto a Abraham. ¿Y qué pasa? Cuando Dios le está diciendo que va a venir por medio de él aquel Salvador del mundo, a aquel que iba a venir a librar del pecado de la humanidad,
Dice el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Esa es la pregunta. A la luz de este versículo 6, ¿hizo algo Abraham? ¿Obró? ¿Se esforzó? No, simplemente dice que creyó a Dios. ¿Pero qué creyó? Creyó precisamente eso, del Salvador. Creyó en Jesús. Creyó que iba a venir a este mundo a salvar sus pecados, los pecados de toda la humanidad. Y es por eso que expresa: y le fue contado por justicia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justificación? ¿Por qué Abraham fue contado por justicia? Bueno, porque fue declarado justo, fue justificado, en otras palabras. A Abraham, siendo malo, hombre pecador, que vemos en los capítulos anteriores cómo obraba su estilo de vida, de momento Dios decide declararlo justo. No hizo nada Abraham, no se esforzó, porque todas sus obras anteriores eran malas y perversas delante de Dios. Pero simplemente cuando Abraham cree esa promesa del Salvador, dice que le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuándo, hermanas? Aquí está, ¿cuándo? Esa es la palabra clave. ¿Cuándo y por qué fue justificado Abraham? Respuesta: cuando creyó al Señor. Y eso simplemente le bastó y le fue considerado justo. Lo justificó Dios simplemente por expresar fe en aquella promesa que Dios le acababa de decir. ¿Se entiende? Espero que no haya confusión. Ese es el cuándo. ¿Cuándo y por qué? Simplemente porque él creyó. Él tuvo fe. ¿Se entiende? ¿En quién? En el Salvador del mundo. En aquel descendiente que iba a venir por medio de él y toda su descendencia a salvar a la humanidad de su pecado de Abraham y del pecado de todo el mundo. ¿Se entiende? Y es por eso que decimos que el hombre y la mujer, niños y niñas, se salvan solamente expresando fe en Jesús como el Salvador. ¿Se entiende? Ahora, pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuándo demostró Abraham que su fe era genuina? Y aquí entramos con esa palabra, demostrar. Estuvimos subrayando en Santiago, ¿no veis? ¿Verdad? ¿Cuándo? Etcétera. Estuvimos viendo esta de muéstrame, esa es otra palabra clave, y entonces es lo mismo. ¿Cuándo demostró Abraham que su fe era genuina? En otras palabras, ¿cuándo demostró Abraham que verdaderamente había creído y por eso había sido salvo? Bueno, esto lo vemos en Génesis, capítulos posteriores, más adelantito, Génesis 22, Génesis capítulo 22. Igual, por cuestiones de tiempo, solo voy a dar una breve explicación. Génesis capítulo 22. Y voy a leer unos versículos importantes. Aconteció después de estas cosas que probó, ahí está otra palabra clave, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora vean, a lo mejor no están dentro del contexto, pero para esto Abraham tuvo que esperar mucho. Ya era un hombre anciano, igualmente que su mujer. Su mujer no podía concebir, pero ya había esperado mucho tiempo para esta promesa, para aquel descendiente. ¿Se entiende? Pero llegó. Dios es un Dios fiel que a su tiempo perfecto le concede el cumplimiento de esta promesa a Abraham. Y entonces nace Isaac.
Ahora imagínense, de momento Dios dice que lo probó a Abraham y le está diciendo, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ahí ofrécelo. En otras palabras, ahí lo vas a sacrificar. Y bueno, ¿qué vemos en Abraham? Si ustedes gustan leerlo posteriormente en casita con calma, él responde que sí. Él dice, heme aquí. Y entonces dice que se levantó muy de mañana, ¿verdad? Preparó su asno, preparó las cosas con las cuales iba a hacer este sacrificio y esta ofrenda a Dios, y dice que se lleva a su hijo. Y algo muy interesante es que cuando están ya a punto de hacer este sacrificio, Isaac le pregunta, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, el niño ya se había percatado de algo. Bueno, ya está la leña, ¿verdad? Ya está el fuego, ya están las cosas, pero falta lo más importante. ¿Dónde está el corderito que va a ser ofrecido como ofrenda? Y vean versículo 8. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Imagínense, ¿qué estaba en este momento evidenciando a Abraham? Su fe, ¿se entiende? Él, capítulos anteriores, ya había profesado su fe. Él ya había creído en el Salvador del mundo, que Dios le iba a dar descendencia y por medio de él, humanamente, iba a venir el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en este momento, él tiene que realmente evidenciar si ha creído o no. Y es por eso que Dios lo prueba con algo muy difícil. Yo no he tenido el privilegio de ser madre, pero yo veo el amor que me tiene mi madre, el amor que le tiene mi suegra a mi esposo, el amor que le tienen las hermanas a sus hijos. Imagínense que Dios les pida eso, mis amadas amigas y hermanas. Y lo hizo con Abraham. Y a Abraham, ¿cómo le responde a Isaac? Realmente, Abraham le estaba diciendo, hijo, pues tú, ¿verdad? Dios me ha pedido que tú sustituyas a ese corderito. Y bueno, en el momento en el que ya estaba Abraham listo, ya su hijo ya estaba listo, y Abraham toma el cuchillo en el momento en el que va a sacrificarlo, dice que ahí lo detiene Dios, ¿verdad? Y expresa lo siguiente. Fíjense, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y bueno, al final de esta historia es que ya se libra, ¿verdad?, este muchachito de la muerte. Abraham no tiene que sacrificarlo y ahí Dios les provee de un corderito. Y al final el sacrificio se lleva a cabo. Pero aquí está expresando algo Dios, que ya conoce, que ya demostró a Abraham que realmente había creído, por cuanto esta prueba tan difícil, nunca negó a Dios, nunca se rehusó a ofrecer a su hijo, porque sabía que su hijo había sido un regalo de Dios. Entonces ahí está, cuando demostró a Abraham que su fe era genuina. ¿Cuál es la respuesta, mis amadas hermanas, a la luz de lo que acabamos de leer? Cuando no se negó,
¿verdad?, a ofrecer a su hijo, cuando decidió obedecer a Dios ante esta decisión y prueba difícil. Ya vamos entendiendo un poquito y debe de sacarnos ya de la confusión. Pregunta uno, ¿cuándo y por qué fue justificado Abraham? Porque creyó en el Salvador, creyó en el Mesías que iba a venir, ¿verdad? En el capítulo 15, 6 de Génesis. ¿Cuándo demostró eso? ¿Cuándo se hizo evidente que su fe era activa y no muerta? ¿Cuándo se hizo evidente que su fe produjo obra como una evidencia de su salvación? Cuando Dios le pide sacrificar a su hijo y no se negó. Ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vuelvo a repetir la pregunta número 3. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, les dejo un momento para que reflexionen. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué quiere decir, hermanas? Bueno, que realmente él estaba evidenciando que había tenido una fe genuina. Ese es el aspecto aquí de justificar de lo que está mencionando Santiago, que realmente era coherente lo que él había expresado en Génesis capítulo 15, 6, lo que él había creído, se hizo evidente, justificó, podríamos decir sus hechos justificó o justificaron la fe que él había proclamado. ¿Se entiende? Ahora vean, aquí dice versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí está, versículo 22. Y es más claro, ¿no ves que la fe que él ya había expresado actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, realmente aquí está el ejemplo. Abraham sí era un creyente genuino. En capítulo 15, 6 sí era un creyente genuino. ¿Tuvo que hacer algo Abraham? No, solo creyó. Pero ¿cómo se evidenció? ¿Cómo pudo mostrar, en otras palabras, a Abraham que verdaderamente había expresado una fe genuina en Jesús como su Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios? Cuando tuvo que poner en evidencia eso, cuando tuvo que casi a punto de sacrificar a su hijo. Y entonces es lo mismo que dice el versículo 22. La fe, mis amadas amigas y hermanas, actúa. Cuando hemos creído ya, cuando ya hemos pasado de muerte a vida al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no se queda ahí, estático. Realmente hay una fe activa, y esa fe es activa que produce obras, y va a haber ocasiones y circunstancias en nuestra vida que ahí se va a evidenciar si realmente hemos creído o no. Porque a pesar de cualquier circunstancia difícil y prueba que Dios permita en nuestra vida, si permanecemos firmes y fieles, entonces quiere decir que sí. Pero si nos apartamos y nos alejamos y nos hacemos enemigos de nuevo de Dios, apostatando todo lo que hemos creído y abandonando a los hermanos y abandonando a Dios y a su palabra y quitándola como autoridad y nunca más volvemos, quiere decir que la fe estaba muerta, porque era una fe pasiva, porque realmente no se evidenció que somos verdaderos creyentes. Jesucristo lo mencionó con otras palabras: por sus frutos
los conocerán. No podemos decir que somos árboles de manzanas y damos naranjas. Realmente no. Eso es realmente. Y es por eso que Jesús lo dijo. Bueno, ¿cómo nos van a mostrar que son verdaderos creyentes? Por su fruto, por sus obras. Porque esa va a ser la evidencia. Y vean el versículo 24. Vosotros veis, ahí está la clave. Sí se evidencia, sí hay muestra, sí se puede percibir. Pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que esto va de la mano, mis amadas amigas y hermanas. Si yo he creído en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, ya. ¿Tuve que hacer algo? No, solo expresar fe. Pero si he expresado esa fe, pues debe de ser una fe activa. Debe realmente justificar, en otras palabras, debe de comprobar, debe de haber evidencia de hechos, que verdaderamente lo que he creído es, pese a cualquier circunstancia, no debo de dejar de expresar mi fe. Y esto pasó con los apóstoles, pasó con los hermanos que cuando Jesús asciende, ¿verdad? Y ya los deja comisionados, fueron perseguidos, sufrieron muchas cosas terribles. El Imperio Romano hizo muchas cosas terribles para los creyentes. Pero aún estando a punto de morir, nunca negaron su fe. Seguían expresando que para ellos Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y nunca, hubo muchos que abandonaron, hubo muchos que desistieron. Dios quiere decir que no habían creído, como Judas. Pero hubo muchos que sí permanecieron firmes. En conclusión, el hombre es justificado ante Dios únicamente por la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero esa fe, por naturaleza, se muestra, se evidencia, se comprueba, los demás lo pueden comprobar. Y esto no solo por decirlo, sino porque hay hechos que respaldan lo que hemos dicho. Espero, mis amadas amigas y hermanas, que no haya quedado confusión. Si la hubo, por favor, con toda confianza, manden un mensaje, comenten, para darles el tiempo a la resolución de dudas. Pero espero que haya quedado muy claro. Y esto nos debe de llevar a la reflexión. En esta noche reflexionar si realmente la fe que expresamos es una fe activa. Si los demás pueden ver de nosotros eso que realmente hemos expresado. Y si no, no se desanimen. No se desanimen. Todo este material está diseñado para eso, para que ustedes lleguen a la fe genuina y entonces así los demás puedan evidenciar esa fe. Voy a hacer una oración dando gracias a Dios por este momento de estudio y deseando que les vaya bien el resto de la semana. Bondadoso Señor, te damos gracias por este tema que hemos estudiado. Gracias por tu sabiduría, mi Dios. Gracias por dejar tu palabra, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esa armonía. Se pueden resolver, Señor, esas aparentes contradicciones porque tu palabra no se contradice, mi Dios. Podemos entender que tú no solo pides de nosotros expresar fe, sino en cada circunstancia que vivimos, que tú nos permites, Señor, pasar, es ahora sí el poder demostrar. Es una prueba para que tú puedas ver y los demás a nuestro alrededor si verdaderamente hemos llegado a la fe genuina. Gracias, mi Dios, porque todo esto se perfecciona, porque todas estas cosas nos ayudan para bien, mi Dios, para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Guarda a todas aquellas que están viendo esta transmisión, guarda a todas aquellas hermanas, todas aquellas señoritas, todas aquellas mujeres que están pasando por situaciones difíciles, mi Dios, ayúdales. Y bueno, permítenos poder estar listas para dentro de 8 días y poder memorizar este texto clave de Gálatas, Señor. Bendito seas por siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les deseo excelente noche y recuerden memorizar Gálatas 5:6.